acompañarnos como todos los viernes a las 7 de la noche aquí en este Facebook Live por YouTube en Mientras Tanto Vivo. Cada vez encontramos más explicaciones de personas que tratan de encontrar la razón de nuestro paso por este mundo. Recientemente nuestra compañera Adriana Santa Cruz cumplió años y me parece muy inclusive la felicitación que quiero darle porque hoy mucho tiene que ver nuestro tema con esas coincidencias o esas explicaciones que nuestro invitado nos va a tratar de resolver hoy con la fecha del nacimiento, con la hora del nacimiento, con las sumas, con las progresiones que se hacen para entender cómo los números están relacionados con nuestra vida. Adriana, feliz cumpleaños nuevamente y esa fecha usted la ha sumado y la ha restado y la ha multiplicado para entender qué le ha pasado en la vida. Nunca, estos 15 años. Hola Tuto, ¿cómo están y cómo están todos? Hola. Qué rico este viernes. Aquí ya estamos listos con unos vinitos, alguito de picar. Espero que todos ustedes también estén haciendo lo mismo allá en casa, porque como siempre cada viernes aquí es para abrir la mente y hablar de estos temas tan chéveres. No, Tuto, nunca me he puesto en ese tema. Siempre he pensado que mi mente es todo menos matemática. Pero sí, a raíz de toda esta búsqueda espiritual en la que estamos desde hace algún tiempo, empecé a mirar cómo hay tantas explicaciones a partir de los números. Bueno, el solo hecho de tratar de explicarse este universo y tratar de adelantar a tantos fenómenos del universo se habla a través de números, ¿no? Y de pronto los números empezaron a tener en mí un efecto. Yo le quiero decir, a través de este telefonito, muchas veces veo los números repetidos, los patrones. No solo el 1111, que es famoso y ahora nos contará seguramente nuestro invitado de qué se trata, pero un 1818, un 2020. Y nunca miro el teléfono en otros horarios, sino que son esas coincidencias y esos numeritos que parece que fueran un juego. Y yo he decidido que hay seres y maestros iluminados que juegan conmigo a través de los números. No tengo ni idea qué significan, pero a mí me gusta creer eso. ¿Cómo le parece? Además, porque uno escucha, por ejemplo, o uno siente que hay momentos en la vida donde hay situaciones que se repiten. Hay meses donde ocurren sucesos favorables o negativos. Por ejemplo, cuando uno cumple años, recuerdo alguna vez que conocí a una persona que decía que las 7 semanas siguientes eran las más favorables para las decisiones en la vida, que las 7 anteriores eran las más críticas. Y en esta búsqueda, pues uno siempre trata de encontrar explicaciones y por eso está hoy con nosotros Víctor Fernando Henao, un amigo además que también se ha movido mucho en el mundo de la comunicación, de la publicidad, de las redes sociales, de la virtualidad. Y de pronto nos volvimos a reencontrar para hablar de estos temas, de cómo interpretar nuestro paso por este mundo. Y esta vez parece que vamos a hablar mucho de números. Víctor, bienvenido a Mientras Tanto Vivo. Tuto, buenas noches, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que están viendo este programa. Bueno, no, pues aquí agradecido, interesado como en contar la información y bueno, que todo esto fluya como una buena conversación. Eso es lo que nos ha caracterizado, tener una buena conversación con usted y con nuestros acompañantes que nos están siguiendo a esta hora por las redes sociales. ¿Qué relación tiene la vida con los números, Víctor? Yo nunca fui bueno para los números. De hecho, creería yo que en el colegio, Es de los no míos. sé. Es de los míos, de mi Pues, club. Bienvenido. pues Adriana, te cuento que no sé cómo pasé física, no sé cómo pasé matemática, no sé cómo pasé, no. Si en este momento los profesores me están viendo, muchas gracias porque, Por la tolerancia. por la tolerancia y entender. Nunca me llamó la atención, pero muy curiosamente y por sincronicidad, lo que a veces conocemos, creemos que es casualidad, empezaron a llegar el tema de mucha información a través de los números y yo empecé como a curiosearlos, ¿sí? A identificarlos, pero ahí solo empezó como curiosidad, ¿sí? Y digamos que poder entender a través del comportamiento, los números, lo que comúnmente cuando uno entra a Google encuentra numerología y pues encuentra mucha información. Entonces, empecé como por tema curioso. Después llegó el enneagrama porque entré al tema del coaching, ¿sí? Y pude entender que el enneagrama es una herramienta para poder identificar nuestro arquetipo, la parte de la personalidad y también tenía que ver con números. Otras personas que llegaron explicándome que Dios se podía explicar a través de los números, bueno, fueron cosas mágicas y bueno, digamos que no sé si adelantarme ya la pregunta al tema, pero hubo un momento donde en mi vida pues ya hizo clic
y pude entender que los números era una forma como Dios, lo entendí así, como Dios podía explicar lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y como soy de mente muy racional, ver para creer, aunque ahorita soy creer para poder ver, pero en ese momento no lo podía hacer. Entonces los números fueron como esa forma, esa guía, esa forma de entender algunas situaciones que estaban sucediendo que no tenían, digamos, lógica para mi mente racional. Ujú. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la astrología? Hace algunos programas estuvimos hablando un poco de la astrología y obviamente uno dice, bueno, la fecha, la hora, el momento, la conjunción planetaria, dice mucho o marca tendencias. Evidentemente no quiere decir que sea un destino inamovible. Sabemos que en el tema de la ley de probabilidades pasa muchísimo, pero desde allí empezamos como a trabajar con números. Y si uno se remonta a todas las, digamos, todas las culturas más antiguas, pues han trabajado alrededor de los números. Toda la vida empezaba a guiarse alrededor de los números, ¿no? Pero ¿esto tiene que ver con algo de la astrología o es una cosa aparte, esto de la numerología, si queremos darle algún nombre? Pues total, Adriana, lo que es la astrología, de hecho el tarot, todo eso, digamos, yo lo que he encontrado, como para definirte bien como esa respuesta, lo que he encontrado es que hay muchos mecanismos como el inconsciente de pronto se hace simbólico, ¿sí? La fecha de nacimiento, la hora en que naces, el mes y el año es vital, y la sumatoria de todo es que es el destino. Yo en astrología no creía mucho porque pues en algún momento pues, lo vi mucho que en el tema del periódico, el cuento, Ujú. creer, pero cuando ya profundicé en el tema de los números sí me di cuenta, pues a través de la cábala, que ya esta información estaba hace muchos, miles de años, el tema de la astrología estaba miles de años y ahí lo explicaba muy bien, obviamente, el tema de los planetas que existían, la cantidad, si eran gaseosos, si eran líquidos, y cómo ellos de cierta forma coaccionaban en ciertas situaciones para nuestras vidas. No soy muy versado en la parte de astrología porque, digamos, pues por cosas no me he metido, pero en la parte de los números sí he conectado mucho con la parte astrológica. Entonces, conecto con el tema que el día que naces tiene obviamente una razón de ser, el mes que naces, la sumatoria del año, y la sumatoria de todos estos números te da un cuarto que es la fecha de destino, que es obviamente a qué viniste aquí, ¿sí? Entonces, cuando yo comienzo a ver todo esto y cuando comienzo a ver estas relaciones, pues el primer estudiante o el conejillo de India soy yo. De hecho, lo sigo siendo, ¿no? Porque a través de estos estudios lo primero que hago, bueno, comienzo a ver mis fechas, mis temas, lo que ha pasado cada 10, 20 años, lo que se repite por años, lo que se repite en ciertas cosas y lo que tú hablas ahorita, las señales, ¿sí? Las señales, entonces sí, sí conecta bastante y hace parte de toda esta información sagrada que dice la Cábala. ¿Cómo es el procedimiento? Yo quiero saber de mi vida, usted me hace una sumatoria y sobre esa sumatoria hace un análisis de mi vida, de la vida de mi familia, de la vida de mis hijos, de la vida de mis ex, de la vida de mis parejas actuales. ¿Cómo funciona ese mapa para poder entender un poco quién soy yo? ¿Cómo funciona esto? Bueno, para empezar, esto no son artes adivinatorios, ¿no? O sea, esto es aún más. Se podría tomar como adivinatorio porque cuando las personas me dan sus números y yo le digo cómo es su comportamiento usual, ahí sí o sea, se quedan aterrados. Dice, este man, ¿cómo sabe todo esto, no? Pues no lo sé yo. Volvemos obviamente al punto que el enneagrama y la numerología es información sagrada que no es mía y está al servicio de las personas, al servicio del ser. Eh, ¿Cómo afecta el tema y cómo nos damos cuenta? Pues los números dicen, el primer número, que es la fecha de nacimiento, es el número del alma, ¿sí? Es el con el que te conecta, el número del alma, con el que vas a buscar hacia adentro. Casi siempre se reduce a un dígito. Entonces, si naces del 1 al 9, pues va a ser 1, 2, 3, 4. Pero si eres 10, se suma el 1 con el 0. Si eres 12, se suma el 1 con el 2. A no ser que seas 11, 22 o 33. En el caso, obviamente, serías 11 y 22, que son los números maestros. Entonces, ya hay una serie de información en los libros sagrados donde dice qué pasa a una persona que nace el 3, el 4, el 5 y hasta el 9. Volvemos a decir que se tiene que reducir a un dígito. Entonces te dice mucho de la información, de cómo te ven, ¿sí? Pero como todo, esta información es tan poderosa que es como el cuchillo en manos de pronto de un delincuente, pues puede hacer daño, pero el mismo cuchillo que es una herramienta
en manos de un chef, pues obviamente hace los alimentos, ¿sí? Los prepara. Entonces es una herramienta que conociéndola pues ya podemos ver si vamos por el camino adecuado o no, o definitivamente si nos da paz o no. Y también más adelante les contaré algunas experiencias con algunas personas que pudieron encontrar paz reconociendo sus números, ¿sí? Las parejas, por ejemplo, es muy, yo creo, una de las cosas particulares por las cuales siempre me contactan, y de hecho hasta en las clases que doy, porque soy docente, siempre esa gran pregunta, profe, ¿por qué atraigo a las mismas personas con el mismo patrón de comportamiento? ¿Sí? Hasta chicas que me dicen, profe, parece como si aquí me dijeran, se rehabilitan gamines. Salgo de uno y vuelve el otro, ¿sí? Entonces, digamos que ahí comenzamos a ver el por qué, el para y el para qué, ¿no? Yo creo que hay una ley de correspondencia y afinidad, que es una ley universal, ¿sí? Estarás en el lugar y estarás con las personas perfectas y exactas, no hay error. No existe error de la persona que en este momento está en tu vida. Si es esposo, si es ex, no hubo errores en los ex, ¿cierto? Ahorita también les contaré algo el tema sobre los ex. Pero no sé si ahí te contesté, Tuto. Bueno, hay un tema aquí interesante y usted lo ha nombrado y es el de las coincidencias, creo, y de la sincronicidad, mejor. La palabra técnica es sincronicidad y trajo a Carl Jung, que empezó a hablar de la sincronicidad y cuando Carl Jung habla de eso empieza a tocar con conocimientos milenarios, además, conocimientos milenarios, por ejemplo, del budismo, entre otras cosas, ¿no? Los números, ¿qué relación tienen con estas sincronicidades? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de sincronicidades? Sí, Carl Jung fue el que acuñó este término, un médico suizo psiquiatra, donde trabajó bastante con el tema de la sincronicidad, que son una serie de eventos causales, ¿sí? O casualidades que podemos ver, pues que se dan a través de la vida. Lo que pasa es que si vamos por la vida no haciendo conciencia de lo que estamos viviendo y repitiendo, pues posiblemente vuelve y se repite sin que nos demos cuenta. De hecho, del mismo sale esa frase que dice, si no hacemos consciente lo inconsciente, el inconsciente va a dirigir nuestra vida y le vamos a llamar destino. La sincronicidad son todas esas eventualidades particulares, ¿sí? Que existen en ese momento donde pueden ser totalmente simbólicas porque no tienen explicación lógica. Si no vamos por la explicación lógica, estamos desde el racional. Y desde el racional nos vamos a ir al tema de las creencias, ¿sí? Porque como pienso, siento, como siento, actúo y como actúo son mis resultados. En pocas palabras, si lo hacemos, no. Es como, por ejemplo, hay un ejemplo muy extraño que lo pude auscultar hace poco y era el por qué los carros de color rojo siempre se estrellan, curiosamente, y cuando tú vas a donde no sé, esas personas que venden los seguros dicen, no, es que el seguro para un carro rojo es más costoso. ¿Pero por qué? Porque la métrica dice que se estrellan más. ¿Y qué pasa allí? Entonces, hablando obviamente con mi maestro de Cábala y profundizando con el tema, él me decía que el rojo es protección, ¿sí? ¿Y por qué lo rojo? Pues que no, el rojo, muy probablemente, ese golpe que tú ibas a llevar o que simbólicamente iba a de otra forma, lo recibió el material, lo recibió el carro. Esa es la forma como posiblemente suceden unas sincronicidades. Pueden haber otras, posiblemente, cuando constantemente se me daña la pantalla del celular. Conozco personas que compran un celular hoy y mañana se le daña. Situaciones particulares, se golpean en cierta parte del cuerpo a cada rato, a cada momento. Por ejemplo, en fechas particulares no se dan cuenta, pero cumplen un mismo patrón. Hace más o menos, precisamente 2 semanas, estaba hablando con un amigo que es socio de un proyecto y me decía, Víctor, aterrado, me llamó y me dijo, estoy impresionado, me acabo de dar cuenta que todas mis ex nacieron el mismo día. La sincronicidad. Entonces, la sincronicidad no se debe ver como un atisbo solo de números. La sincronicidad en fechas todo, ¿no? Particulares. La sincronicidad del momento del golpe, de caerse, situaciones que pasan, ¿sí? Una quiebra, ¿sí? Entonces, esos son los momentos que son atisbos que uno no debe dejar pasar por como casualidad, sino colocarles atención porque hay una información. Y los números me han podido ayudar pues como los números, a todos los que son los amantes de las ciencias exactas, pues saben que son perfectos, ¿sí? Te dicen, o sea, la hora es a las 3, y 3 más 3 da 6, entonces son perfectos. Entonces, para las mentes racionales, como lo soy yo, obviamente necesité los números para poder comprender las sincronicidades. Entonces, ahí volvemos al tema
Lo que le conté, por ejemplo, como mi amigo, que sus ex nacieron el mismo día. Y para no comprometerlo, digamos que nacieron todas el 20 de agosto. Entonces, Ajá, 20 de agosto, y su actual esposa es del 20 de agosto. imagínense. Recientemente hablaba con Víctor y comentaba acerca como de la oveja negra de la familia y hacía toda una explicación para entender qué significaba ser el diferente de la familia, que no siempre está asociado a un tema negativo o a un mal comportamiento, pero uno dice, este no parece de esa familia, parece que estuviera conectado con otros proyectos, con otras ideas, con otros planes. ¿Eso qué explicación tiene con los números? Bueno, las ovejas negras son aquellas personas que fueron llamadas a despertar el clan, ¿sí? Son las irreverentes, las que posiblemente, pues por mucha información que les hayan de pronto enseñado a través de los tiempos, pues las creencias de papá y mamá, están llamados a romper con esos vínculos transgeneracionales, ¿sí? Por eso posiblemente son personas irreverentes que en algún momento pasan situaciones difíciles, ¿sí? Son los fuertes de la familia, las personas que conocemos como difíciles porque van en contra de lo que mamá y mamá piensan. Si papá es del América y el Cali, yo voy a ser del Junior porque tengo que llevar en contra, ¿sí? Bueno, también hasta el tema del fútbol, el elegir el equipo de fútbol también es transgeneracional. Les cuento que he descubierto una serie de cosas allí particulares, pero bueno, no nos vayamos por allá a esos temas, pero sí, son los que vienen a romper, son los que vienen a romper muy posiblemente todas esas situaciones particulares en el clan familiar, ¿sí? Que son difíciles. La vida de una oveja negra es muy difícil porque siempre va a estar en el exilio, ¿no? En el rechazo, ¿vale? Y esa es la forma como posiblemente nos volvemos rebeldes ante un clan. Algunos lo hacen inconsciente y posiblemente no lo hacen muy bien, que digamos, pero cuando ya lo haces consciente, ya comienzas a entender obviamente que viniste a cumplir un destino, una misión. Y cuando empezamos a ver los números, nos encontramos que esa persona tiene números fuertes, números poderosos y tiene números maestros. Entonces, claro, ahí es donde uno le dice, venga, sí, usted realmente es lo que se percibe como una oveja negra, pero le voy a explicar que es una oveja negra. Es una persona magra, es una persona sabia que viene a romper obviamente con una cantidad de condiciones de la neurosis de la familia, ¿sí? De estos problemas transgeneracionales y del árbol. Ujú. Ahora me cuenta número maestro, números fuertes. ¿Qué es eso? O sea, usted me habla y yo, ¿qué será eso? Cuénteme esos números, o sea, ¿cuáles son esos patrones y yo cómo sigo ese cuento para entender esos números? Los números maestros son los 11, los 22 y los 33, ¿sí? ¿Y eso qué Los quiere decir? números fuertes, cuando hablo de fuertes, de poderosos, es por la fuerza per se que ellos contienen, que son el número 1, el 5 y los 8, ¿sí? De hecho, cuando tú sabes que una persona ha nacido en agosto, tiene un número 8, ¿sí? Son números poderosos, fuertes, ¿sí? Son personas con mucha energía. Esas personas tienen 3 pilas Energizer guardadas. O sea, Chiquitico. son las personas con las que tú trabajas son incansables, ¿sí? De Conozco hecho, uno por aquí que sí, está con sí, sí, nosotros, sí, sí, ¿cierto? lo conocí, Ah. sí, pero por favor no lo coloquemos en No lo evidencia, pero llame, yo no lo también lo invoque. conozco. Sí, sí. De hecho, son personas con tanta energía y sumémosle que tenga un 1 por ahí o un número maestro, pues todavía se exacerba más el tema. Se pueden volver deportistas de alto rendimiento. O Michael Jordan, él tiene un 8 y la sumatoria un 8 y un 1. Por eso era tan incansable, digamos, tenía una energía extra. Y si vemos a través de la historia, los presidentes, los 8 y los 1 son llamados a ser líderes porque tienen el poder y de pronto pueden tener esa energía para manejar. Si en algún momento ahorita, después de que acabe la transmisión, busquen los presidentes de Colombia o a nivel del mundo, el 90% tiene un 8, ¿sí? Los presidentes, por ejemplo, Álvaro Uribe, Duque, Santos, o sea, si tiene un 8 es presidenciable. O sea, es usualmente presidencial, ¿sí? Putin tiene un 8 también y muchos a nivel mundial. Entonces son números fuertes que como todo, si estamos en conciencia alterada, pues posiblemente pueden hacer daño, ¿sí? Imagínate un 8 con dolor. Los 8 son los justicieros del parche, ¿no? Ellos no pueden con la injusticia. Imagínate un 8 siendo justiciero, o sea, que tú le das plata a un 8. Que le enamores a la hija y la embarace y que el suegro sea un 8.
Correcto. molestando, no, mentira. Pero sí, sí son fuertes. Entonces, podemos empezar a mirar una cantidad de personas, líderes de opinión que tienen 8, que cuando usted los ve en un micrófono hablando y y vas a buscar su numerología, fijo, tienen un 1 o un 8, o Víctor, un número maestro. yo quisiera que hiciéramos un ejemplo para que usted va a seguir seguramente hablando de números y poniendo los ejemplos y lo que implican esos números, pero Sí. que quisiéramos un ejemplo para sacar ese número, cómo llegamos a ese número, bien sea con la fecha de Adriana o con la mía, para entender qué número somos y para que cada uno lo pueda tener, no para hacer de esto, digamos, más allá de la interpretación, pero cómo llega uno a ese número al que usted se refiere, sumando qué con qué. Bueno, son 4 números, ¿sí? El primer número es el número del alma, ¿sí? Es el día que naces. El día que 13. naces. ¿Tú naciste cuándo, Adriana? 13 de septiembre. O sea, 13 de septiembre significa que 13 se suma el 1 con el 4, y eso, el 1 con el 3 y da 4, perdón, ¿sí? Entonces, Adriana es 4, para empezar, número del alma. Del mes de septiembre, o sea, Adriana es 9. O sea, tienes un 4, un 9. Y 1965 el año. 1965, serías 21, si no estoy mal. Ayúdame a hacer la cuenta ahí. 9, 10, 1960, sí. 21, ¿cierto? Sí, Ajá, 21. 21. O sea, eso daría 21. Sería 2 más 1, sería 3. Entonces sería 3 más 9 da 12, ¿cierto? Que es el mes. ¿Me siguen? Sí, y 4. 12. ¿Qué? 12 y 4. Son ¿Cuánto te da? 16. 16. ¿Y 16 cuánto suma? 7. ¿Cierto? Ok. Hagamos el ejercicio aquí rápidamente para que no se nos vaya a olvidar y de pronto hacemos aquí un atisbo rápido. Sí, Bueno, sí, pero dio entonces, 7 en la suma de todos esos números. dale, entonces, el primero dio 4, el segundo dio 9, el año dio 3 y 7, sí, exacto. Sí, listo. Entonces, ya sabemos que Adriana, el primer número es el 4, el número del alma, ¿sí? Los 4, no sé si está bien que vaya hablando del tema. ¿Puedo hablando de los números? Claro. ¿Sí? O sea, aquí bueno, ya me perfecto. destapé, ya tomemos vino y salud por todos ustedes. Los 4 son los planificadores, grandes administradores, los que planifican todo, los administradores. El 4 tiene todo organizado en la vida, ¿sí? El 4 no se le va a un hilo, el 4 sabe qué va a hacer. Cuando usted le pide una cita a un 4, él te dice la fecha. Yo puedo el 27 de diciembre a las 3, porque ya tiene todo planeado, ¿sí? De ahí salen los ingenieros, de ahí salen obviamente todas las personas que tienen que ver con las ciencias exactas también, por el tema de la métrica. Es un Excel, el 4 es un Excel, ¿sí? ¿Sí? Es un Excel perfecto. Es un tema particular con el 4 porque el 4, tú vas a su oficina, ¿sí? Y tiene todo bien ubicado. Y tú te vas. Y si yo te quito algo o te cambio el lugar, tú vienes, tú te das cuenta por más milimétrico que sea, ¿sí? Por más ubicado que sea. Hay un tema particular en el 4 porque los números tienen algo, el lado positivo y el lado negativo, ¿sí? El lado exacerbado obviamente con el ego alterado o el lado positivo. Entonces, el 4 tiene algo particular, es que le encanta, es importante el orden para él, ¿sí? Pero en estado alterado ya es el exceso del orden, ¿sí? Ya se vuelve una obsesión. Entonces, cuando ya me vuelvo obsesivo con el tema del orden es porque estoy en un estado alterado, estoy en un estado que posiblemente puedo cambiarlo, ¿sí? Que no es bueno ni malo, pero pues posiblemente a las otras personas les molesta, ¿sí? Les molesta. Son puntuales, ¿no? Usted le dice al 4, venga a las 5 y 3 minutos y está a las 5 y 3 minutos, obviamente y antes, ¿vale? Entonces, eso es más o menos, pues, eso. Le estoy hablando un atisbo del 1% de lo que es el número, o sea, ¿listo? Por ejemplo, el 9, que es el tema del ego, ¿sí? Son los altruistas, son los generosos, son los defensores, ¿sí? El 9 es el defensor, el consejero, al que todo el mundo llama a pedirle consejos, ve tú qué opinas, el tema, el cuento, pero como el de arriba es el ego, ¿sí? Pues hay un nivel, hay una posibilidad que también tenga que ver con la personalidad, ¿cierto? Y la personalidad está obviamente coaccionada a nuestra historia de vida. Juzgar la personalidad de una persona particular a través de lo que hace es juzgar toda su historia de vida, ¿sí? Por eso es importante conocer su historia antes de, obviamente, validar el proceso. Los 9 es un número, como les digo, es altruista, ¿sí? Es la persona que ayuda, el consejero, pero si estamos al otro lado, ¿sí? Pues posiblemente puede ser todo lo contrario, ¿no? ¿Sí?
se puede volver un poco hedonista. Bueno, digamos que es como un Gandhi y digamos un Gandhi con ego, ¿sí? Como para que nos veamos más ilustrados, ¿vale? Y el otro Aquí número en el chat le están preguntando, se enloqueció esto, ya le están diciendo, yo soy 1, yo soy 5, o sea, eso como que han ido por todos los números. Pero hay una pregunta muy interesante que hace María Isabel y es, ¿qué pasa con los gemelos que tienen toda la coincidencia de su nacimiento y que la sumatoria les va a dar exactamente lo mismo, pero la historia de vida es distinta? Y que, sí, y Sí, que sí. hablan igual y se ríen igual, como ella. ¿Eh? Sí, sí, que son igualitas. Sí. Cada ser per se es una historia particular y única, ¿sí? Es totalmente única. Ahí toca, digamos, que ver exactamente, particularmente en su árbol genealógico, pues también obviamente las fechas de papá y mamá, para poder uno darse cuenta un atisbo de las situaciones. Muy posiblemente van a repetir historias, muy posiblemente van a compartir situaciones, ¿sí? Recuerdo la historia particular de alguien que no sabía que era gemelo, su gemelo murió, él no sabía, y sentía inconscientemente que cada vez que iba a comprar algo tenía que comprar de 2 cosas, y se sentía hasta mal por eso. Decía, cuando iba por un reloj encontraba y que compraba 2, un par de zapatos, eran otro par de zapatos, y no entendía. Cuando se le hizo un proceso transgeneracional, el cuento se dio cuenta y empezó a investigar que si hubo un aborto, obviamente, que pasó algo, obviamente, con ese hermano gemelo. No se le contó porque generó vergüenza, porque fue un error de mamá y todo ese tema. Entonces sí es importante validar el proceso porque sí cada uno lleva una historia distinta, aunque lleve los mismos números, pero sí pueden compartir mucha información, los gustos, situaciones particulares, pero transgeneracionalmente sí conectan, obviamente, puede ser que uno sea más referente papá, más referente mamá, cómo recibieron la situación, cómo vivieron obviamente el momento de la concepción, cómo estaba papá, cómo estaba mamá. Pero sí hay muchas cosas que son parecidas, pero otras no. Hay aquí preguntas interesantes, como aquel que dice, casi toda mi familia nació un 7, ¿no? Y traigo aquí un punto porque en mi familia materna, por ejemplo, hay muchas muertes acaecidas en diciembre, en diciembre. Si lo quiero asustar más, le digo, y todos hombres y todos jóvenes, ¿no? Entonces uno empieza a preguntar, ¿qué hay allí? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es ese patrón que se repite? ¿Y a qué responde ese patrón que se repite? ¿O es simplemente casualidad? ¿O sincronicidad, como le llamaba Jung? Que son 2 cosas diferentes, de acuerdo a lo que usted ya ha explicado acá. Sí es válido. Repetir historias no resueltas es la manera de reconocer el sufrimiento negado. Y a veces traemos temas transgeneracionales que no son nuestros, pero pero digamos que desde el día que naces y decides estar acá, o más, desde el día de que sale esa gota de protoplasma humano de papá y se conecta con el óvulo, desde ese momento transgeneracionalmente sucede una cantidad de situaciones que comienzas a heredar. Entonces, puede ser que transgeneracionalmente en algún momento, recuerden que nosotros venimos de árboles genealógicos un poco tóxicos, difíciles, particulares, confrontantes, porque si nos vamos, digamos, a la historia nuestra, los antepasados de nuestros linajes, hubo guerras, hubo muertes, hubo abortos, hubo abusos. Nada más encontrar de que nosotros venimos de una herencia patriarcal, donde el hombre era el que mandaba, en una herencia monogámica, ¿sí? Judío-cristiana. Entonces, todos esos patrones pues, se van heredando. Entonces, posiblemente, Diana, con base al caso que me estás contando, hay que verificar en qué parte, en qué momento del linaje o la familia hubo muertos, por qué situación sucedió, por qué digamos que de cierta forma tienen que ser hombres los que dan la vida por la familia, ¿sí? Es empezar, obviamente que uno no hay necesidad. En algún momento es interesante tener la información transgeneracional, pero hay personas que no la pueden tener porque los ancestros ya murieron, el bisabuelo murió, el tema, ¿sí? Pero podemos empezar a hacer protocolos, ¿sí? Protocolos que tienen que ver, de hecho, con la descodificación biológica de la enfermedad. Protocolos para que el inconsciente comience a manifestarse y de pronto a mandar respuestas. ¿Y cómo la manda? Por la sincronicidad, por la simbología, por el sentir, por el cuerpo. Y es verificar en qué momento de la historia pues estos hombres dan su vida por la familia, estuvieron en qué guerra, en qué situación, ¿sí? Que transgeneracionalmente aceptaron eso se llama
Esto se llaman las herencias invisibles o las lealtades familiares. Esta lealtad se va a cumplir siempre y a ciertas edades. Y ya es una sincronicidad total lo que tú estás diciendo, Adriana, porque si dices, son hombres, es en diciembre y sucede en cada momento, pues ya hay una sincronicidad, hay un tema ahí que hay que trabajar particular, que no es bueno ni malo, pero pues obviamente hace parte del proceso para poder la ascendencia sanarla. Los números también obviamente ayudan bastante allí, verificar los números de esas personas también, los números de fallecimiento. Esas personas con qué conectan con esto. Muy posiblemente cuando Ariana me dice que es del 4 perdón, que es del 13 de septiembre, es verificar también quiénes conectan, porque nosotros también tenemos dobles en el árbol familiar. Yo puedo ser doble por nacimiento, puedo ser doble por concepción, puedo ser doble por la fecha de fallecimiento o el día que trascendió algún pariente. Todo eso conecta. Podemos ser doble también por la parte física, porque yo me parezco mucho a mi tío, a mi abuelo, ¿sí? A veces las familias que se reúnen dicen, ay, el niño se parece al abuelo Pedro. O sea, eso uno lo ve como, pues como bonito, chévere, pero no es tan chévere, porque está diciendo que transgeneracionalmente él va a cargar con todas las cosas que no solucionó el abuelo, con todos los dolores que callaron. Imagínate esa abuela y ese abuelo que callaron todos esos dolores, maltratos, las mujeres que callaron tanto. Hace poco me vine a enterar algo particular con una consultante que tenía un tema con la sexualidad. Y cuando fuimos a ver el proceso, nos dimos cuenta que era que en la familia, que eran todas mujeres, hubo muchas violaciones, muchos abusos del mismo papá. Las mujeres anteriormente, años atrás, se embarazaban simplemente era para ya no recibir abusos. Entonces, por eso habían tantas familias tan grandes, ¿sí? Porque la mamá tenía que estar dispuesta porque llegaba el papá, el macho alfa, el hombre de la casa, abra las piernas, que aquí vengo, y a solucionar. Es una forma de solucionar ese dolor, era con los embarazos. Entonces, cuando fuimos a hacer ese proceso, cuando verificamos la información, claro, se dio cuenta de muchas cosas y empezó a sentir cosas en su cuerpo, a sanarse, porque ya pudo entender, obviamente, que lo que estaba viviendo era una serie de maltratos que vivieron sus antepasados, ¿sí? En el momento del acto del sexo, y creía obviamente que era un problema de ella, que no, que soy rígida en esto, me dejan por esto, ¿sí? Y bueno, pude entender y esclarecer que ese programa estaba allí inconscientemente. Yo entiendo, por lo que usted está diciéndonos hoy, que para nosotros resulta de alguna forma novedoso, que hay una numeración que nos da una interpretación de lo que somos o de dónde venimos. Y con esa información, ¿yo cómo me sano? O sea, ¿cuál es el tratamiento a seguir después de que yo descubro que por esos números tengo relaciones parecidas a las de mi padre o a las de mi hijo, o que tuve una abuela con tales características, o que mis relaciones con las parejas son de esta manera por una historia? Ya ese es como el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Ok. Bueno, les voy a contar en qué momento todo esto conecta en mi vida, ¿no? Lo que es el enneagrama y la numerología. Fui a una sesión de transgeneracional y fui a 3 sesiones, ¿sí? Ese día, bueno, llegué, ya llevaba 3. En ese momento, digamos que toda la información pues, la tenía normal, pues, la trabajaba, pero cuando ya la terapeuta, pues que hoy día es una de mis mentoras en el tema de descodificación biológica, me dice, Víctor, tú viniste, pues para no nombrar obviamente fechas de mi sexo ni nada, tú, tú viniste a consulta el 5 de agosto, ¿sí? Tu papá nace el 5 de agosto, ¿sí? Tu novia con la que te estás separando nace el 5 de agosto, ¿sí? Y fuera de eso, me hablaste de una cirugía que fue el 5 de agosto. ¿Eso qué dice para ti? Claro, entonces cuando me dice eso, comienzo, se me eleva como en ese momento la mente, digo yo, wow, ¿qué es esto? Una sincronicidad total, como en esa fecha comienzo a ver. Entonces, comienzo a investigar y comienzo a entender que constantemente atraigo personas referentes parecidas a mi papá, ¿sí?
Entonces, constantemente ya volteo a mirar y veo a todas mis ex y comienzo a ver sus números, a investigar el por qué, el para qué. Y claro, comienzo a ver obviamente que realmente nosotros no salimos a buscar pareja, nosotros salimos a buscar papá y mamá inconscientemente, ¿vale? Entonces, cuando lo hacemos consciente, pues llega el momento de la sanación para que tú debes de ser mi mamá, para que tú debes de ser mi papá. Y como el inconsciente es inocente, el inconsciente no sabe, no conoce si eres hombre o mujer. En pocas palabras, en este momento yo puedo estar aquí y mi pareja puede ser mi papá simbólicamente. Y cuando veo sus números, pues me hace atisbo. Digo, claro, la fecha, el tema y el cuento. Entonces, ¿qué comienzo a entender? Con mis parejas, el mensaje que me están enviando mis parejas y que repetía constantemente es que yo tengo una situación con el referente papá que tengo que sanar, ¿sí? Igual también atraje personas también parecidas a mi mamá. Entonces, tengo un tema de referentes y usualmente nosotros constantemente, pues esto es muy confrontante, por eso cuando alguien pide cita para ese tipo de cosas, son personas muy valientes, porque sanar duele, tú y Adriana, duele. Hay que salirnos de los romanticismos, esto duele, porque es confrontar, pero también es un acto de valentía, porque ya no queremos estar repitiendo, pero para empezar a venir hay que traer esa haría, quitarse la venda y echarse limón para empezar nuevamente a trabajarlo. Entonces, cuando comienzo yo a verificar con mi pareja actual, le digo, venga, yo ya estoy descubriendo para qué estás en mi vida, ¿sí? Yo te invito que tú también lo hagas para que estoy en tu vida. Alejandro Jodorowsky tiene una frase que dice que estamos irresistiblemente atraídos por las personas que nos van a traer los problemas para nuestra evolución. O sea, que la sincronicidad y la ley de correspondencia se vive con el tema de la pareja. Es perfecta. No existe error. Entonces, en el caso mío, entendí que tenía un tema de referente papá y de referente mamá que solucionar, ¿sí? Y cuando voy me devuelvo y volvemos a lo que les contaba anteriormente. Nosotros realmente no tenemos problemas de adultos, nosotros no tenemos problemas de pareja, nosotros tenemos un trastorno de infancia, ¿sí? A través de la capa de la cebolla y el proceso, cuando alguien te dice algo y te duele, realmente no es esa persona está tocando un botón que está dentro de la capa de la cebolla y ese botón puede ser realmente transgeneracional o cómo viste la infancia, ¿sí? En particular, me doy una pareja que es referente de papá y mamá, no es malo, me está mostrando exactamente qué debo sanar a través de él, ¿sí? Porque voy a mi infancia y posiblemente mi tema con mi papá no fue el mejor, yo tuve abandono de papá, tuve rechazo, tuve humillación, ¿cierto? O alguna injusticia, y esa injusticia muy posiblemente la voy a ver exacerbada en las parejas simbólicamente, que volvemos es cómo el inconsciente posiblemente siempre muestra, cómo muestra, ¿sí? Simbólicamente a través de la sincronicidad de las situaciones, ¿sí? Eso es como cuando las chicas cuentan las historias en charlas, en especial cuando son chicos, les cuento chicas reunidas que le dice, encontré el novio, encontré el príncipe ideal, entonces cuentan la historia, sí, estaba yo en ese momento en un árbol, estaba lloviendo, me estaba mojando, y apareció un hombre con una bolsa de la 14, corriendo así en cámara lenta, y wow, no, ven, ¿sí? Y llegó y me salvó, ¿sí? Me protegió de la lluvia. Y todas las amigas alrededor, ay, ay. La palabra de ellas, ay, mariquis, ese es el hombre, el príncipe, el príncipe. El inconsciente es tan, como dice un amigo por ahí, bueno, me da el permiso de decirlo. Hay un amigo por ahí dice, el inconsciente es tan chimbo que te coloca todas las historias para que tú puedas creer que es una casualidad y un destino haber encontrado a esa persona. Pero todo es particularmente sincronizado para que la encuentres, ¿sí? Entonces comienzas a ver. Hay un momento son 5 momentos realmente en los que podemos obviamente entender que necesitamos sanar, ¿sí? Y es, antes de que nace Adriana, ya existía aquí el árbol genealógico, o sea que automáticamente ya de cierta forma hereda parte del programa. El momento de la concepción, que es cuando sale la gota de protoplasma humano, también cómo estaba papá, cómo estaba mamá. Mamá estaba triste, papá solo vino a hacer como no sé, el acto de ese día por obligación. El momento del embarazo, ¿cómo vivió el momento del embarazo la mamá de Tuto? ¿Sí? O sea, ¿cómo lo recibió? Hubo situaciones difíciles, económicas, particulares, todo eso lo resintió el niño. Y vamos a mi historia, ¿sí? Mi papá biológico, cuando se da cuenta que yo existo, abandona a mamá, ¿sí?
Entonces yo desde el vientre vivo el abandono, o sea, tengo la herida del abandono y el rechazo, ¿sí? Entonces, desde antes de nacer ya vivo el abandono. Entonces, mira que a través de la historia me ha mostrado, hasta que yo lo hago consciente, que yo tengo que vivir el rechazo y el abandono por mucho tiempo hasta hacerlo consciente, ¿sí? Y tengo que vivirlo a través de las parejas, ¿sí? Y tengo que vivirlo a través de las personas, ¿sí? Y tengo que vivirlo a través de las cosas que hago. Entonces, cuando ya veo, obviamente, que vuelven y me muestran, obviamente, ya hay una sincronicidad. Y ya para terminar, que el siguiente es el parto. ¿Cómo vivió mamá el parto? Y el último, la primera infancia. ¿Cómo vivimos la infancia? ¿Cómo fue la infancia de Adriana? ¿Cómo fue la infancia de Tuto? Porque muy posiblemente, como fue su infancia, hoy posiblemente gran parte de su vida la está reparando a través de sus parejas o sus relaciones. Uno de Yo los vuelvo a temas que los, quería... Dale, dale, Adrián. no, vuelvo a los números porque, digamos, habrá quien escuche esto y diga, no lo entiendo, pero uno empieza a mirar nuevamente todas las culturas, hablemos por ejemplo de los mayas, el trabajo que tuvo el tema de las matemáticas o de los egipcios, o como usted bien lo dice, y ahora quiero que me hable también del tema de la cábala. Incluso cuando uno estudia mucho la cultura tibetana, se da cuenta, y budista, del tema de los números, la repetición, y 5 familias, y 5, y el 5, y el 5 empieza, y se explican mucho, digamos, como que la humanidad y esta historia se ha contado, se ha analizado, se ha estudiado, se ha tratado de hacer una narración a través de los números. Esto no es ni nuevo, ni es New Wave, es como esta sabiduría muy antigua, ¿no? Sí, sí, total. Mira, a través del Zohar, que es el libro sagrado de la Cábala, toda esta información ya estaba hace miles de años, ¿sí? Muchos años atrás. Y si uno entra al Zohar, obviamente que estos libros son tan antiguos, encuentra temas de los números, la astrología, hablan de física cuántica también, obviamente, pues como está en hebreo, posiblemente el acceso no es tan fácil, pero, y por eso obviamente los judíos son tan herméticos con información, porque ya ahí venía una cantidad de información. La cábala es como la tecnología del alma, es como el manual de instrucciones cuando tú compras algo y te llegó la caja, es el manual para armarlo, ¿sí? La cábala es un manual de instrucciones, hay mucha información particular que desconocemos y que bueno, todavía desconozco yo, ¿sí? Pero llama mucho la atención porque también uno escucha a personas obviamente a través de otras disciplinas o otras creencias, perdón, llame el budismo, ¿sí? También hay un tema de números, como tú decías, particular los mayas, por ejemplo. Los mayas también trabajan el tema de los números a través de su simbología. De hecho, la carta maya se saca a través de los números. La carta maya se saca a través de la fecha de nacimiento, del día, el mes y del año, ¿sí? Entonces, mira, como posiblemente hay muchos lenguajes que pueden traducir. Eso es como decir, hay muchos lenguajes que existen para traducir un programa, ¿sí? Se puede llamar DOS, se puede llamar Android, se puede llamar a iOS, ¿sí? Pero traduce un programa para algo. Esto mismo es el tema de los números, ¿sí? Lo que pasa es que con números uno puede ayudar más a las personas que son racionales, ¿sí? En el caso mío, ¿sí? Imagínate una persona que es tan racional, contarle el tema de su número, decirle esto y esto y esto, y cuando me habla el tema de su pareja, yo le puedo exacerbar y decir qué pasa con esto y esto y poderlo entender. Entonces, sí, esto es tecnología que ya existía, Diana, y viene miles de años. Sí. Usted decía una frase que me llama mucho la atención a propósito de lo que está diciendo, y es que a través de los números uno podía entender a Dios. Hola, creo que se paró. No, Sí, te estamos escuchando. ¿Sí? Ah, bueno, Sí, bien, sí, bien, sí. bien. Alguien me preguntaba en un momento que si yo creía en Dios, yo ya no creo en Dios, yo veo a Dios, ¿sí? La perfección de la biología nuestra, ¿sí? Cómo nos enfermamos por una solución biológica, emocional, inconsciente, no trabajada, ¿sí? Cómo nace un árbol, la geometría sagrada nada más, ¿sí? Hace unos años un matemático me enseñaba cómo por matemática fractal se podía hacer un árbol. Me dejó impresionado. O sea, que sí es un lenguaje universal. Yo creo que la energía divina es alguien que hace, o sea, que a través de los números es el maestro, o sea, y puede obviamente, y se puede entender a través de los números, digamos que es el software de la vida.
Entonces sí, y los números me enseñaron más a entenderlo, a admirarlo más, la divinidad, ¿sí? Poder ver afuera, obviamente, una flor, un árbol, ver salir el sol, la matemática perfecta que atrás de bastidores siempre está en eso, para mí maravilloso. Entonces sí, sí lo relaciono totalmente, totalmente, Tuto. Por aquí están diciendo que este es el programa número 13, dice Marco Antonio. O sea que sería el 1 y el 3, sería como un 4 ahí. Bueno, ¿y cuándo Sí, recuerdas el el primer 13. programa, Adriana, la fecha? Junio 5, creo. No, yo sí no recuerdo. Pero me No. parece que fue como junio 5 y el programa 13, bueno. Mira que el 13 a nivel místico siempre es tratado como algo difícil, como una fecha confrontante, pero a nivel cabalístico, el nivel 13 tiene que ver con la comunicación con Dios, ¿sí? A nivel cabalístico, o sea, es un número A muy mí me encanta, poderoso. yo siento que tengo con él una muy buena relación, es un número que me gusta, a pesar de como tú No, dices que sea satanizado por ahí, a mí me parece un lindo número. es un número poderosísimo, Adrián, es un número, a nivel cabalístico es uno de los números muy poderosos porque tiene que ver con Dios, ¿sí? Digamos que hay unos temas particulares ahí, obviamente que tras bastidores también están, pero es un número muy poderoso y no sé en qué momento la historia pasó, de pronto algo, o salió una película con el número, pero no, es un número bueno y poderoso. Lo que pasa es que como todos conectamos con la neurosis de donde estemos culturalmente y socialmente, por ejemplo, una de las leyes del inconsciente es que dice que el inconsciente es inocente. Nosotros heredamos también parte del inconsciente social donde nacemos. Para nosotros los occidentales, el agua es vida, ¿cierto? En Bangladesh el agua es muerte. Entonces, si tú hablas con alguien de Bangladesh, obviamente sobre el agua, él suele hablar de muertes y cosas, lo ve como algo malo. O sea, la neurosis o el inconsciente allá particular de la persona que nace obviamente con esa información particular que el agua puede ser muerte. Entonces, mira también como no solo las fechas, sino el lugar donde naces, ¿no? También, nosotros que somos occidentales, también obviamente nos afecta una serie de cosas que no les afectan a los europeos, a los orientales, por ejemplo. Sí, ahora que hablaba de la teoría de fractales, que hablaba de ver a Dios, que hablaba de la física cuántica, empieza uno a echar para atrás y dice, la humanidad en realidad hablaba a través de los números. Buena parte de lo que nosotros entendemos hoy en el cosmos es precisamente fórmulas matemáticas, los agujeros negros y cómo personas como un Einstein y los grandes científicos han adelantado digamos, han tenido esa capacidad de prospectiva de adelantar cosas que se prueban después, pero ellos lo hicieron a través de una matemática. Luego yo también siento, y como dicen muchos, que ese es como un lenguaje del cosmos, un lenguaje del universo, un lenguaje de Dios, como dices tú, ¿no? Eh, bueno, hay quienes no estamos dotados para, digamos, este racionamiento muy matemático, pero sin embargo nos llama la atención cómo hay allí este lenguaje del todo, de la unidad, de la divinidad. No, no sé si estás de acuerdo o no, pero me parece que es como una reflexión más que una pregunta, ¿no? Me llama mucho esa atención de cómo, y logra ser, nos unifica distintas historias, distintas culturas, distintas épocas. Total, total. Los números siempre nos han hablado. Cuando uno se pone a ver en The History Channel, uno comienza a ver obviamente una serie de particulares, ¿sí? Cómo hablan de los números, cómo ciertas situaciones particulares sucedieron. Lo que tú hablas de estos líderes de opinión como Einstein, por ejemplo, sí, es la forma de explicar. Lo que yo siento es que las personas que manejan la ciencia exacta son muy racionales, ¿no? O sea, de hecho, todo un físico, pues, a ver, voy a traer a colación un tema particular porque cuando tú eres tan racional, pues posiblemente no vas a ver la sincronicidad, porque tú necesitas ver para poder creer, ¿sí? Entonces es una línea muy delgada, pero sí tiene información muy válida de cómo se pueden nuevamente medir los agujeros, cuánto tiempo nos falta para llegar al agujero más cercano, cómo se dice el universo. Como dice Pitágoras, o sea, todo cuanto existe se puede explicar a través de los números. Sí, correcto. Yo he escuchado algunas palabras, que me gustaría definirlas un poco porque no todos sabemos de estos temas. Y usted ha hablado de fractal. Yo quisiera saber más qué es eso. Habla de la cábala. ¿Qué es la cábala? Porque creo que aquí estamos como en un conocimiento compartido y esto es una charla entre amigos y uno le puede decir a un amigo, oye, explica un poco más ¿Eso sobre qué es? Claro. eso qué es. Sí, sí, sí. Por sincronicidad también llegó a mi vida
esa información sagrada, mi maestro Joshua Calero, ¿sí? Que le agradezco. Llegó la cábala a mi vida para poder entender el origen de los números, entender el origen de muchas cosas, ¿sí? La cábala realmente significa recibir, ¿sí? Y ahí puede obviamente uno entender soy muy pretencioso diciendo que entender porque realmente es demasiada información, ¿sí? Pero al menos sí tener atisbo de información. Y algo importante, cuando llega la cábala a mi vida entiendo, hay algo que llama el tikkun. El tikkun es reparación en la cábala. Reparación es reparar lo que hemos hecho, ¿sí? Vale la pena obviamente aclarar, cuando se daña un florero, pues tú lo reparas, el tema, ¿sí? Eso mismo pasa con nuestras vidas, ¿sí? Nosotros nos la pasamos reparando nuestra historia y la vida nos permite 24/7 reparar nuestra historia. O sea, nosotros constantemente, como el inconsciente no sabe del tiempo, él no sabe en este momento que yo, Víctor Henao, tengo 44 años. A él no le importa, no conoce el tiempo. ¿Sí? Pero sí sabe obviamente mis programas y sí conoce obviamente el proceso que llevo. Entonces, cuando yo encuentro el significado del tikkun, la reparación, comienzo a entender que nosotros venimos a reparar nuestra historia. Y no solo la historia actual, ¿no? Lo que hablamos del embarazo, el nacimiento, reparar papá y mamá, reparar la familia, sino que también aquí va de otro tema en particular, ¿sí? Las vidas pasadas, ¿sí? Que lo habla, pues que lo habla el budismo, que lo habla también la cábala, el judaísmo, ¿sí? Nosotros venimos a reparar también historias pasadas. De hecho, gran parte de nuestra vida pasada ancestralmente también venimos aquí a repararla. Entonces, es un trabajo que nosotros estamos haciendo, reparar nuestra historia. De hecho, este tema de los números simplemente es para reparar nuestra historia. Poder entender exactamente cuál es el camino o tener un atisbo de cómo estoy reparando mi historia, ¿sí? ¿Sí? El Víctor de hace 10 años no es el mismo de hoy. El Víctor de hace 10 años le creaba dolor cuando se le atravesaba una moto. El de hoy ya no aparecen las motos, ¿sí? Porque muy probablemente a través de eso yo tenía un dolor, una situación particular, ¿sí? Entonces, es cómo voy reparando mi vida a través de las historias, a través de las personas que van llegando, ¿sí? Entonces, el tikkun para mí fue maravilloso. De hecho, el año a nivel pitagórico, pues, también habla de las vidas pasadas, ¿sí? O sea, ¿qué venimos a reparar de la vida pasada también, de la última vida? Es muy ¿El año posiblemente donde naciste, dices tú? ¿O el el año? año, el año en que El año que está nacemos. ok. El año en que nacemos. ¿Tiene que ver Sí, algo con las vidas pasadas? Qué sí, interesante. ¿Cómo también. es eso? Sí, Ajá. Bueno, el año también. Señor. tenemos muchos Preguntas y visitantes de comentarios. lejos, además. Tenemos acompañantes de Australia, de Japón, de Estados Unidos. Y en Japón está Liliana Dueñas, Solarte, que le mando un saludo muy especial, además, colega nuestra. Y dice, en Japón la sal se usa para atraer la suerte, contrario a lo occidental. El 4 es sinónimo de muerte. No hay cuarto número 4, no hay cuarto número 4 en los hospitales ni en los edificios. ¿Cómo se asocia este tema con lo cultural también? Sí, sí. Es un gran ejemplo, claro. A donde naces, también heredas obviamente todo el inconsciente colectivo del lugar donde naces, ¿sí? Volvemos al tema. Allá la sal de suerte, aquí cuando alguien te pasa la sal, te da vaina, ¿cierto? Bueno, o se te cae la sal, es un agüero de mala suerte, ¿sí? Es cierto, cuando en lo que tú crees, la realidad no existe hasta que tú la mides, y tú la mides a través de tus creencias, y tus creencias están arraigadas obviamente a un tema lógico, y el lógico obviamente es que me lo dijo mi papá, mi mamá, o sea, pero ellos se pudieron equivocar. Entonces, todas esas herencias, todas esas situaciones particulares que heredamos, de hecho hasta en la forma de hablar, ¿sí? En las cosas que hacemos, en las palabras que nombramos, ¿sí? Alguien puede decir que es que el trabajo es muy bueno, pero cuando vamos etimológicamente, el trabajo significa maltrato, el trabajo significa ser esclavo, ¿sí? Entonces, sí es válido, obviamente, entender posiblemente el inconsciente donde nacemos, ¿sí? Para ver, obviamente, validar exactamente qué tipo de creencias son las más, digamos que son las que influencian más, ¿sí? El estatus también, una serie de cosas, por ejemplo, el gusto, ¿sí? Bueno, hay unos temas particulares allí, pero sí, el agua en Bangladesh, la sal en Japón o en Asia. Hay gente que está preguntando, ¿esto dónde se estudia, Víctor? ¿Dónde se estudia numerología? ¿Eso cómo se aprende?
eso es una ciencia, un arte, una disciplina, y esa es una pregunta que a mí me gusta bastante porque creo que cuando la gente pregunta, y tú también muchas veces dices, ¿eso dónde se estudia? Eso está en un libro, eso está... Creo que actúa nuestro occidental allí como diciendo, ojo que en algún momento la historia separó las disciplinas. Y yo siempre vuelvo con este cuentico, ojo que antes las disciplinas no estaban separadas. Y el filósofo era el matemático, a veces el médico, era el astrólogo o astrónomo, porque el conocimiento tenía que ver, era como, no sé, como una piscina enorme de sabiduría sin separaciones de estas que después vinieron. Y yo creo que eso le dejó al occidental como esto es ciencia y esto es charlatanería. Y algo que quiere romper este programa es precisamente con eso. Aquí nos damos la libertad de decir, hay vidas pasadas, sí las hay. O hablar de estos temas y decirlos, aquí no estamos hablando de charlatanería, sino de algo que es un conocimiento que estamos rescatando de la humanidad desde lo más antiguo de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, era como el comentario allí y para introducir la pregunta, oiga, ¿y eso dónde se estudia hoy en día? Pues. Sí, pues mira, Diana, importante, antes de responderte esa pregunta, es, yo puedo traer una teoría de algún libro que me he leído y punto contarlo por acá, ¿no? Y listo, chévere. Pero yo lo único que puedo contar es a través de mi historia, de lo que he verificado. Es lo único que yo tengo en este momento para poder obviamente decir que esto es válido, ¿sí? Yo no te podría decir que esto es una ciencia exacta, porque estudia esto, porque luego Pitágoras, porque está en la Cábala, en el Zohar, qué sé yo, bueno, no. O sea, yo solo en este momento puedo hablar, de hecho, cuando doy mis clases con los estudiantes digo, yo aquí solo les puedo hablar a través de mi historia, a través de lo que yo he verificado, ¿sí? De resto yo no podría a punto decirles más. Entonces, ¿dónde se puede encontrar esta información? Es en la Cábala, en el Zohar. De hecho, pues aprovecho para hacer una publicidad. Puedes hacerla tranquilo. Okay. Para eso estamos. Mi maestro de Cábala va a dar un curso de numerología. Exactamente. ¿Cuándo y yo dónde? Creo que, bueno, las fechas están pendientes, pero él va a dar el curso de numerología pues para que la gente pueda interpretar qué significa tal número, qué significa en el mes, en el día, ¿sí? Él lo va a hacer y lo va a hacer virtual, ¿vale? El último ¿Nos lo cuentas hizo. si nosotros... ¿Ah, ya tiene la fecha? No, Bueno, pero nos sí cuentas y aquí digamos lo que... aplicaremos. Sí, claro, porque hay información, pero ya, si lo quieres hacer desde hoy, el Zohar, sino que, pues como está en hebreo, pues mi maestro es traductor de hebreo, pues obviamente él tiene la información obviamente de primera mano, y pues gracias a él obviamente pude exacerbar y encontrar más información, ¿sí? Entonces sí va a haber un curso virtual de Cábala, en especial de Cábala, pero también de numerología, y ahí pueden obviamente encontrar mucha información, porque la información es, digamos que uno de los actos más altruistas es entregar el conocimiento. Y lo estamos haciendo, tú y Adriana. Esa es la idea. Esa es la idea. Dice dale, Marco, dale, Tuto. dice Marco Antonio, así funciona el mundo espiritual. Hay un conocimiento universal, allá no hay secretos. Este mundo debería ser así para que se acabara la maldad, lo plantea él. Y un poco en la línea de lo que decía Adriana ahora frente a dividir las disciplinas, a veces se vuelven como unas preguntas que las personas cuando ven programas como estos se hacen. ¿Y cómo llego a ese conocimiento? ¿Cómo lo valido? Y lo importante es que hay un tema de formación. Puede ser una formación que se le entrega el universo, que se le entregan los libros, que se le entrega la experiencia, donde las personas pueden dar fe de lo que creen con un propósito más incluso de servicio. Y es la posibilidad de entregar una información que le pueda servir a otras personas y donde cada cual, digamos, decide cómo usarla. Si la gente quiere buscar a Víctor Henao, ¿dónde lo encuentra? Hay una página en Facebook que se llama @reingeniarte, con R, reingeniarte, está en Facebook, ahí pueden entrar. Y creo que también les podemos dar mi WhatsApp, Tuto. Sí, puedes decirlo. Bueno, 315-412-4261. Lo voy a repetir, 315-412-4261. Y el Facebook es @reingeniarte. Ahí van a ver como un ADN, un simbolito de ADN que está en color naranja con azul. Ahí está, ahí van a encontrar más información, ¿no? No solo numerología, sino archivos acásicos,
Vamos a hablar Pues es de mucho muchas tema, cosas. los archivos acá, chicos, me gusta. Vamos a tener que hablar en algún momento y volverlo a invitar de esas otras vidas y qué es lo que uno arrastra vida tras vida, porque creo que ese es un temazo, como dicen aquí muchos, qué temazo. Sí, Pues creo, fascinante. Tuto, que ya estamos llegando como a la hora, ¿no? Y uno aquí se puede, o sea, yo todavía tengo vinito, puede seguir, pero nosotros aquí nos hemos comprometido a que esto es una hora, liberamos a las personas ya a las 8, porque seguramente hacen su agenda, entonces, bueno. Para mí ha sido muy chévere esta charla, Víctor, la verdad que he aprendido mucho. Me quedo con algo muy lindo que usted dijo y es, uno puede tener las enseñanzas de los libros, leerse los libros, aprender, eso hacemos, pero la verdad, el verdadero aprendizaje está en lo que uno experimenta y eso lo han dicho todos los maestros. Yo creo que si usted hace un recorrido por los grandes maestros que cambiaron la historia de esta humanidad reciente y desde hace muchos años, es su historia la que habla, es a través de cómo usted interpreta su historia, cómo usted la vive y cómo usted la siente. Hablar de qué es Dios, por ejemplo, y tratar de definirlo, yo digo, para que esa pregunta, cuando depende de cómo tú lo vivas por dentro, si es que le quieres llamar Dios o le quieres llamar como tú le quieras. Creo que sí, que el verdadero aprendizaje, como tú dices, es a través de lo que la vida te ha dicho, y vuelvo y cierro con lo que hablé, con lo que abrí. No sé qué pasa, pero tengo un jueguito de números y hay algo que pasa con los números y yo a través de este celular. Y me encanta eso. Yo sonrío, no sé qué pasa, no sé quién me habla, no sé qué hay allí, pero el juego me gusta y lo acepto. Lo acepto porque de mente abierta. Algún día entenderé, pero por lo menos lo siento ahora. Muchas gracias, Víctor. Qué chévere este espacio. Qué chévere. Adriana, Tuto, no, muchas gracias a ustedes pues, por permitirme este espacio. Pues cuando Tuto me contó, yo dije, no, pues chévere, puedes ir a hablar. Pero me dijo obviamente que después, cuando llegue y me llama, no, hagámoslo mañana De o pasado uno. mañana. Y yo de una y este man que... Pero me Eso tiene que pareció ver con chévere el esta... 8, el acelere, yo creo. Sí, 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 Ahí para que está. todos sepan, ahí hay un 1 y un 8 al otro lado, el acelere, sí, el liderazgo, el que todo tiene que ser ya, que hubo pues, sí, vamos a hacerlo. No me dejó pensar, sí, y bueno, no, Okay. muchas A mí se me gracias, pegó chévere. la señal. Chévere poder compartir el conocimiento, siento que es el acto más amoroso y creo que la vida hoy día, le contaba a tú en estos días un tema personal, decía que, que la vida ya me está mostrando que ya es hora de entregar el conocimiento y los procesos, entonces digamos que mira cómo se hace ese tipo de cosas, no lo esperaba, no fue planeado, sino que Se dio. sincronicidad. Sincronicidad. Que viva Jung. Víctor, muchas gracias a quienes nos acompañan. Recuerden que nos pueden sugerir invitados, nos pueden sugerir temas. Este es un espacio abierto al pensamiento y al encuentro con ustedes. Aquí todos los comentarios son bienvenidos, las recomendaciones que quieran. Compartan este link porque la idea fundamental es que más personas puedan conocer de esto. Cada uno interpreta su verdad y lo disfrutamos mucho, pues, en estos viernes donde, pues, para algunos ya no es de tanto encierro, pero queremos seguirlo manteniendo porque estamos convencidos que hay muchas preguntas que todavía están por resolverse. Mientras tanto, vivo. Chao. Chao. Chao a todos. Gracias.